¿Sientes que educar a tu hijo hoy es como una batalla diaria donde tú siempre quedas agotada? Soy la doctora Beatriz Cedeño y esto es Reingeniería Familiar. Hoy vamos a estar contestando algunas inquietudes de mis seguidores. Hoy es complejo para los padres jóvenes, sobre todo porque los padres se mueven en diferentes ámbitos. Algunos estudian, algunos trabajan, además tienen que atender a los hijos. Y una de las cosas que he podido ver con bastante frecuencia es la dificultad que tienen los padres jóvenes para educar a los hijos, porque estos niños no son los niños de nuestros tiempos, que éramos obedientes. Estos niños tienen otro tipo de carácter, otro tipo de comportamiento. Además, nosotros tenemos en estos momentos dentro de la sociedad un elemento que es la tecnología, que no existía antes, porque antes simplemente teníamos un televisor, tenían la programación y allí estábamos todos sentaditos. Hoy en día los niños son mucho más inquietos, con más posibilidad de moverse, con más libertad de acción y con menos control. ¿Qué pasa con los padres hoy? Porque la dificultad que tienen para educar a los hijos. Y es que los padres también están hiperconectados con la tecnología y entonces ese espacio que implica el diálogo, implica sentarte a conversar con ellos. Muchos padres desaprovechan la oportunidad de tener a sus hijos en casa y de dialogar, de conversar, de tener juegos de mesa. Los juegos de mesa fueron desplazados por la tecnología. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que a los padres jóvenes les cuesta mucho más el educar a sus hijos porque falta la comunicación, falta el diálogo, falta sentarse y no es que no estén dando afecto, ojo, claro, quiero que eso esté bien claro, no es que no le estén dando afecto a los hijos, es que le están dando otro tipo de afecto, donde, por ejemplo, si tenemos un niño llorando, antes los padres le daban un chupón. Hoy en día es un chupón digital. Le damos un teléfono, le damos un dispositivo electrónico para calmar el llanto de los niños. Entonces, lejos de ayudar a los niños a manejar de mente, lo que estamos haciendo es adormecer ese llanto, pero no significa que estamos quitando la rabieta, estamos calmando la rabieta del niño. Además, los niños que son altamente manipuladores, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar educación inicial, que en aquel tiempo era educación preescolar, hoy se llama educación inicial, una de las cosas que fui aprendiendo era lo manipuladores que son los niños pequeños. Y es que los niños pequeños son manipuladores en el mismo momento en que nacen, porque ellos empiezan a descubrir su mecanismo del llanto, estímulo-respuesta. Yo lloro, vienen y me atienden, yo lloro, me dan de comer, yo lloro, satisfacen mis necesidades. Igualito hoy, estos niños cuando lloran logran encontrar lo que ellos quieren a través de ese llanto. Entonces a los padres les cuesta mucho más porque son padres que no tienen paciencia, porque son padres que no tienen tiempo para atender a sus hijos. Siempre están deprisa o están metidos en la tecnología o quieren que todos los niños actúen en su tiempo y no en el tiempo del niño. Yo observo con preocupación muchas madres que quieren darle comida a los hijos y abre la boca, abre la boca, abre la boca. Y le quiero meter la comida sin darle el tiempo que él tiene, su propio ritmo para masticar y tragar. Pero como estamos tan apurados, yo quiero que el niño mastique y trague mucho más rápido de lo que él realmente puede procesar su proceso de alimentación. ¿En qué termina esto? Las madres terminan frustradas, molestas, enojadas y muchas veces esa falta de paciencia, esa prisa lleva a que actúen con violencia y terminen maltratando a los niños. Entonces, es mucho más complejo en estos tiempos, pero es porque también la dinámica social que nosotros tenemos. Mira, hoy en día nosotros tenemos padres que no tienen un solo trabajo, sino para poder cubrir los gastos, los padres trabajan, estudian
y no solamente tienen un solo trabajo, sino que salen de uno, van al otro, llegan a la casa agotados. Imagínate una mujer que le toca criar solo a sus hijos, sale a las 6 de la mañana, regresa 6 de la tarde a atender la comida, la ropa, la tarea de los niños un ratico y por supuesto su nivel de paciencia y de autogestión emocional también no es el más adecuado, está cansada, está agotada y si los niños tienen un comportamiento un poco disruptivo, pues los padres suelen optar por la violencia o por castigos inadecuados. Entonces, fíjate lo que pasa. A veces castigamos a los niños cuando no deberíamos castigarlos y otras veces somos permisivos en algunas actitudes que deberían ser al contrario, necesitan y requieren un llamado de atención. Entonces yo creo que definitivamente nosotros tenemos que empezar por educar a los padres y allí es donde la reingeniería familiar funciona. ¿Por qué? Porque no estamos educando a padres y madres, estamos educando a hombres y mujeres para que ellos puedan autoconocerse. Y en la medida que yo me autoconozco, en la medida que yo puedo tener autogestión de mis emociones, yo también puedo ayudar a gestionar las emociones de mis hijos. Bueno, fíjate que esa es una situación bastante compleja y además bastante recurrente en las consultas. Muchos padres jóvenes me dicen, ajá, pero ¿cómo hago cuando yo vivo con mi mamá y con mi papá y mi mamá y mi papá me desautorizan delante de mi hijo? Y es una situación compleja, ¿por qué? Porque los padres son los que les corresponde educar. Y como decimos nosotros, los abuelos son para consentir. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en la casa de nuestros padres? Nuestros padres son los que asumen la responsabilidad de la educación de los hijos y no porque los padres, los progenitores del niño no quieran la responsabilidad, sino porque los abuelos le quitan autoridad a esos padres. Y yo siempre le digo a los abuelos, eh, es una situación compleja. ¿Por qué? Porque los abuelos, si los abuelos trascienden, esos niños con quien quedan realmente son con sus padres. Además, mira, hay algo que, aunque sean tus abuelos, y me disculpan los abuelos que de verdad yo soy abuela y sé lo que se siente por los nietos, pero la energía que tiene una madre para proteger a sus hijos ni siquiera puede ser suplantada por el amor de los abuelos. Hasta los 7 años, nosotras como madres vamos a proteger a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando los abuelos desautorizan a los padres? Pues los niños entran en conflicto. Y se supone que los abuelos queremos que nuestros nietos sean felices, que vivan en amor, que vivan en armonía. Pero cuando usted como abuela desautoriza a la mamá o al papá de ese niño delante del niño, el niño asume que la responsabilidad o el adulto, la autoridad, siempre son de los abuelos. Entonces vemos en algunas ocasiones que el niño dice, se lo voy a decir a mi abuela, se lo voy a decir a mi abuelo, como que mi mamá y mi papá no tienen autoridad sobre mí. Y resulta que la autoridad y la responsabilidad de la crianza de los hijos debe recaer sobre los padres. Entonces también escuchamos a algunos abuelos que dicen, oye, pero es que prácticamente se desentiende de los hijos. Habría que preguntarse si ustedes son uno de esos abuelos que le ha quitado autoridad a los padres de educar. Los niños son altamente inteligentes y manipuladores. Si yo veo que entre mi mamá y mi papá y mis abuelos hay conflicto, yo sé qué cosa voy a pedirle a mis abuelos cuando mi mamá me va a decir que no. Y sé qué cosa voy a pedirle a mi mamá o a mi papá que me van a decir que sí y que mis abuelos no van a estar de acuerdo. Entonces, lejos de ser un equipo de trabajo que lleven al niño a un buen puerto, nos convertimos como en un campo de batalla dentro de la misma casa, donde el niño aprende a navegar
hacia dónde yo me voy a ir cuando a mí me conviene de un lado y del otro. Y por supuesto, eso hace que una personalidad influyente, porque yo no tengo un referente estable que me permita a mí decir, bueno, hay una firmeza, una autoridad firme que me guíe de manera amorosa. Ahora, ¿qué deben hacer los padres? Educar desde el amor, porque también es cierto que sí, a veces los abuelos se meten, pero también tenemos la otra contraparte, y es que los padres jóvenes, al no tener paciencia, gritan, maltrata, golpea y castigan a los niños de una manera tal que, por supuesto, el abuelo, la abuela, que ya pasamos por todo ese proceso de crianza, nos parece que es una manera inadecuada. Entonces, ¿cómo mejorar esa situación? Primero, si usted le va a llamar la atención a su hija o a su hijo de la manera en cómo maltrata o trata a su nieto, hágalo a sola, hágalo aparte. No desautorice nunca a los padres del niño delante del niño. Eso es una acción inadecuada que va a traer consecuencias más adelante, primeramente para el niño e indudablemente para toda la familia. Bueno, miren, eso es bastante complicada la respuesta. ¿En qué sentido? Porque hay muchas maneras de accionar. Tenemos que se ve con muchísima frecuencia madres o padres que simplemente gritan tanto como el niño que está haciendo la pataleta para decirle al niño que no te voy a comprar nada, ya te dije que no, no hay dinero y te paras o te pego. Ese es un tipo de reacción que tenemos, pero no es el tipo de reacción más adecuado. Lo mejor para evitar y después vamos a ver qué hacemos cuando ya lo tenemos. Lo mejor para evitar es conversar con el niño antes de salir de la casa. Yo creo que no ha habido una madre o un padre que no le haya tocado vivir esa experiencia de que el niño en algún momento haya hecho una pataleta o más grande o más pequeña porque le dijiste que no en la calle. Ahora bien, cuando eso se hace recurrente, significa que usted no ha tenido la autoridad suficiente para controlar ese comportamiento del niño, que es un comportamiento disruptivo, desde la casa. ¿Ok? Porque ese niño lo hace en la calle, seguramente también lo está haciendo en la casa. Significa que usted no ha tenido el control para transformar ese comportamiento. Si bien es cierto, hoy en día lo que menos tratamos de hacer es que se le maltrate físicamente al niño. Los niños entienden si usted le está mostrando una autoridad amorosa. En el momento que usted le dice no con firmeza, que él pueda ver que usted es la figura de autoridad sin necesidad de maltratarlo, él va a mejorar el comportamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que por lo general hemos acostumbrado al niño a lloras y yo te doy lo que tú quieres. Cuando usted cede ante los berrinches del niño, el niño sabe cuál es, como diríamos nosotros, su punto débil. Entonces yo voy a hacerlo todas las veces porque yo logro que a mí me terminen dando lo que yo deseo cada vez que yo hago una pataleta. ¿Cómo corregimos eso? Porque lo importante no es el problema, es como cómo corregimos eso. Primero, el diálogo. Es importante conversar con el niño, pero no cuando el niño esté molesto, porque cuando usted está molesta o cuando usted está molesto, la gente viene y le habla y usted lo que menos, no quiere escuchar, no oye. Exactamente igual pasa con el niño. Cuando el niño está molesto, él no quiere escuchar y no lo va a escuchar. ¿Cuándo yo voy a corregir esa conducta?
Cuando el niño está en un estado de ánimo, tranquilo, calmado, yo me puedo sentar a conversar con mi hijo. Le puedo preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así? Y puedo ir generando un proceso de reflexión en los niños. Como docente de educación inicial, le puedo decir que los niños son capaces de reflexionar sobre su propia conducta. Los niños saben más de lo que nosotros pensamos y ellos pueden saber cuándo su comportamiento es adecuado o no. Entonces yo puedo tener una conversación con mi hijo antes de yo salir a la calle y hacerlo entender que no hay dinero. Y en el momento que él pida, le recuerdo, ¿te acuerdas que te dije que no tenía dinero? Y se lo digo por experiencia, porque una sola vez me pasó con uno de mis hijos de crianza. Yo era todavía una adolescente y por supuesto mi reacción en aquel momento, siendo una adolescente, fue darle una nalgada. Pero después entendí que si yo conversaba con él y le hacía entender que no había dinero, y funcionó. Nunca más tuve que darle una nalgada en la calle a ese niño que hoy en día tiene casi 40 años. Entonces, estoy hablando de aquellos tiempos, pero es la misma reacción que nosotros vemos ahorita cuando los padres llegan a mi consulta y me hablan de esa situación. ¿Qué voy a hacer con mi hijo que hace ese tipo de berrinche? ¿Cómo lo he ayudado? Diciéndole, mire, los niños ustedes lo pueden sentar ahora y decirle, siéntate un rato para que tú reflexiones cómo te estás portando. Y por supuesto que él te va a decir a los 5 segundos, ya reflexioné, ya pensé. Entonces usted le pregunta, ajá, vamos a conversar, ¿qué pensaste? ¿Cómo crees tú que te tienes que comportar en la calle? Si yo te digo que no tengo dinero, ¿cómo tú te vas a comportar? Hagan la prueba para que ustedes vean que eso da resultado. Los niños son sumamente inteligentes y si usted le muestra amor y un carácter firme, una autoridad firme pero amorosa, los niños van a responder de esa manera. Van a tener un comportamiento mucho más armónico, un comportamiento más adecuado con su edad y no solamente con usted, porque cuando él como ser social se incorpora al aula de educación inicial, él aprende a esperar turno, él aprende a compartir. Entonces los padres tenemos que aprender a tener estrategias que usamos las docentes dentro de educación inicial para poder controlar la conducta de los niños y aprender a manejar o gestionar sus emociones. Hoy nosotros podemos observar que muchos padres le dan el teléfono al niño incluso con meses de nacido, con 1 año, 2 años. Pero realmente habría que preguntarte si tú no estás dañando la salud mental del niño cuando tú le estás dando un teléfono a edades tan tempranas. No solamente la salud mental, la salud visual, porque la pantalla del dispositivo tiende a dañar la vista. Entonces, fíjense, además de eso, em, lo lógico es, lo correcto, quizás pudiéramos hablar que si tú le quieres dar una pantalla a un niño, a lo mejor a los 4 años pudieras darle. Ahora, ¿qué tiempo es el tiempo que tú le vas a dar la pantalla a tu hijo? Porque ahí es donde tú debes controlar. A lo mejor nosotros decimos, no hay una edad específica para darle, pero hay un tiempo que sí es necesario. Tú tienes que controlar el tiempo que el niño está en ese dispositivo. No puedes tener a un niño de 4 a 5 años horas, porque eso indudablemente va a dañar su salud física, mental, psicomotora, bueno, a lo mejor pudiéramos decir de lenguaje no, porque él tiene contacto, está viendo las comiquitas, está aprendiendo, pero valdría la pena evaluar todos los procesos eh, del desarrollo del niño a esa edad. Ahora, ¿es bueno o es malo? Va a depender de la cantidad de horas. Porque si usted le da un teléfono a un niño de 4 años, pero yo lo tengo sentado aquí conmigo y yo estoy revisando lo que él está mirando y yo estoy controlando el conocimiento, el aprendizaje que él está obteniendo con ese dispositivo y es un aprendizaje
compartido. Yo estoy verificando lo que él está haciendo. Yo le estoy haciendo preguntas, estoy retroalimentando ese aprendizaje. Pudiéramos decir que es negativo. No, es positivo. Ahora, ¿cuándo es negativo? Cuando usted simplemente le está dando al niño ese teléfono, un niño de 4 años, un niño de 3 años, un niño de 2 años, simplemente un, em, como una manera de calmarlo, de que no moleste. Entonces allí estamos perjudicando la salud mental del niño. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le das el teléfono al niño? Cuando le das el teléfono al niño, le estás em, dando la posibilidad de crear. Entonces muchos padres, ¿qué hacen? Le doy el teléfono simplemente para no escucharlo gritar, para no escuchar su berrinche. Pero resulta que cuando usted lo deja sin teléfono y te llenas de calma, de paciencia, ujú, y lo dejas a él vivir su berrinche, él no va a estar todo el día con el berrinche. Va a llegar un momento que él se va a cansar y va a empezar a buscar otras alternativas. Pero lo que hemos hecho ahorita es que simplemente le otorgamos el teléfono inmediatamente sin la posibilidad de que él pueda tener otro tipo de reacción. Indudablemente, cuando usted le quita el teléfono, él va a llorar, él va a patalear, él va a hacer el berrinche. Pero allí es donde usted se tiene que llenar de calma y de paciencia para dejar que él empiece a gestionar. En la medida que él va dándose cuenta que el mundo no solamente es el teléfono, sino que hay otras actividades, déle oportunidad de colocarle juegos de mesa, póngale carro, póngale taco, póngale legos, que son juguetes que lo van a llevar a él a un proceso de metacognición, porque él tiene que construir, él tiene que pensar, él tiene que reflexionar sobre eso que tiene allí, qué puedo hacer. Usted lo que le está dando es una oportunidad de desarrollar imaginación, creatividad, aumentar su conocimiento, em, construir nuevas experiencias. La tecnología no es mala. El problema de la tecnología es que hemos estado haciendo un mal uso de la tecnología y desafortunadamente los padres no entienden que exponer a tu hijo durante muchas horas la tecnología, lejos de ayudarlo. Si bien es cierto que con la tecnología, mire, con los teléfonos los niños han aprendido a leer, han aprendido a cantar, han aprendido, pero así como hay un aprendizaje donde hay una niñera digital que le está enseñando a ese niño muchas cosas que además está desplazando a los padres. Porque otra cosa que nosotros estamos viendo es que los padres están dejando su responsabilidad de educar a sus hijos a la tecnología. Entonces, em, déjalo que tenga el berrinche en casa. No estamos hablando del berrinche en la calle. Déjalo que tenga el berrinche en casa, con la posibilidad de que, por supuesto, usted está observando el comportamiento de ese niño y después que él baje y esté en calma, usted puede conversar de todo lo que el niño vivió, todos los procesos y hacerle entender que mira como no tenías el teléfono y wow, qué maravilla, mira todo lo que pudiste hacer sin el teléfono. ¿Qué le estás alimentando? Su creatividad, su posibilidad, sus talentos, que quizás estamos minimizándole a los niños los talentos musicales, de creatividad, de investigación, de indagación, simplemente porque les damos el teléfono. Es que fíjate, por ejemplo, hay niñitos que le dicen a las mamás, no como si no me das el teléfono. Y hay mamás que le dicen, no comas, pero el teléfono no te lo voy a dar. Allí la mamá está demostrando su autoridad, porque al final el niño va a terminar comiendo porque él le va a dar hambre. Y efectivamente, llega un momento donde pide la comida y no le dieron el teléfono. Pero si la madre cede ante eso, le da el teléfono y le da la comida, el niño siempre va a lograr que la mamá haga lo que quiera que la mamá haga. Para muchos padres con hijos adolescentes, la crianza también se convierte como empezamos con el tema de hoy, ¿verdad?
como en una batalla diaria donde los padres se sienten agotados, sobre todo con estos adolescentes que se encierran, que no responden, que no hablan. Allí lo primero que tenemos que hacer es empezar a abrir los canales de comunicación. ¿Qué solemos de hacer como padres? Por lo general, solemos utilizar un lenguaje que hace que se sientan culpables. ¿Por qué tú no haces tal cosa? Tú deberías. Cuando el adolescente está en su proceso, mire, con los adolescentes, ¿qué pasa? Que ellos están en un proceso de cambio físico, cambio psicológico. Y yo, por ejemplo, en la consulta con los adolescentes y los talleres con ellos, yo me río muchísimo porque yo le digo a ellos, ¿cómo quieres tú que tu mamá y tu papá te entiendan cuando ni tú mismo te entiendes? Tú puedes estar ahorita feliz y al ratico estás molesto. Quieres tener muchos amigos y al mismo tiempo no quieres tener a nadie ni que nadie te llame. Entonces imagínense todos esos cambios hormonales, físicos. Ellos están peleados con los padres, a veces con la vida, a veces con los estudios. Entonces ellos están en ese encontrándose. No es fácil la etapa de la adolescencia, ni para ellos ni para los padres. Pero ¿qué hacer nosotros como padres? Primero, hay que tener comunicación asertiva. Escucha activa. Ajá, pero ¿y cómo hago eso? Siéntate con tu hijo, escucha, pregúntale qué siente. Dale la oportunidad de que él pueda expresarse sin que tú lo juzgues. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría me dicen, no, pero es que cuando mis papás quieren que yo los obedezcan, mis papás quieren que yo los escuche, pero cuando yo hablo, ellos no me escuchan. Y yo a veces me río porque digo, estamos en la misma situación. Es como dos situaciones o dos caras de la misma moneda, porque ambos dicen lo mismo. Los padres me dicen, es que mi hijo me escucha, pero ¿qué me dicen los adolescentes? Mis padres no me escuchan. Es decir, tenemos la misma situación. Ninguno de los dos se está escuchando. Entonces, mi consejo para los padres que tienen esa situación, el hijo que habla en monosílabos, sí, no, no sé, y se encierra, de alguna manera él está pidiendo atención, aunque nosotros creamos que no. Él está hablando en un lenguaje gestual. Necesito ser escuchado, necesito ser atendido. Entonces, como padres, nosotros los adultos tenemos que tratar de acercarnos a él, darle la oportunidad de escucharlo, de que él se sienta valorado, que él se sienta respetado, que sienta que lo que a él le pasa, a usted le interesa. Porque ellos, eso es lo que me manifiestan la mayoría. Es que ellos no, es como que si yo no existiera, y no, al contrario, yo les digo a ellos, miren, ¿qué es lo que pasa con los papás? Los papás a veces o son muy sobreprotectores o como llegaron a la adolescencia, le quiero soltar todas las riendas. Y ni un extremo ni el otro son buenos. Hay que tener un equilibrio. Y ese equilibrio se logra cuando los hijos son capaces de entender a los padres y los padres a los hijos. Entender que los padres tenemos miedo. Los padres nos asustamos cuando tenemos hijos que llegan a la adolescencia y que quieren ser autónomos, pero los adolescentes quieren ser autónomos manteniendo los mismos beneficios de cuando eres niño. Entonces yo quiero ser autónomo, pero quiero seguir teniendo todos los beneficios. Yo les digo a ellos, ajá, pero es que la autonomía se gana, la autonomía se logra demostrándole a tus padres que tú eres responsable, que eres disciplinado, que eres capaz de autocuidarte. Entonces, la etapa de la adolescencia es una etapa bastante compleja y difícil. Si tenemos hijos adolescentes, mire, escucha activa. Ellos necesitan ser escuchados, sin interrupción. No es lo que nosotros pensamos, es lo que ellos están diciendo. Son sus emociones. Lo otro, comunicación asertiva. En vez de decirle, tú deberías ordenar ese cuarto, dígale, hijo o hija, tú mereces dormir en un cuarto mucho más ordenado. Usted no le está imponiendo
que él debe ordenar el cuarto. Usted le está diciendo que él merece dormir en un cuarto más ordenado y que quizás él debería ordenarlo. En vez de preguntarle a los niños, ve y báñate, pregúntele, ¿a qué hora te vas a bañar? ¿Antes de comer o después de comer? Usted no le está dando opción de no bañarse. Lo que está haciendo es poner la responsabilidad en él y él va a sentir que él tiene la oportunidad de elegir el momento donde él se quiere bañar, pero se tiene que bañar. Usted no le está diciendo que no se bañe, le está preguntando cuándo te vas a bañar, antes de comer o después de comer. Entonces lo que tenemos que aprender como padre es manejar un lenguaje estratégico y una escucha activa y sobre todo educar con amor. No lo insulte, no lo maltrate, ni física ni verbalmente. Acérquese a su hijo de una manera diferente. Hay talleres de reingeniería familiar que le permiten a usted mejorar, tomar estrategias, descubrir cómo acercarse a su hijo de una manera mucho más adecuada, sin maltrato y con buena comunicación. Para cerrar, quiero compartir con ustedes una anécdota que viví en uno de los talleres. Hice una encuesta con niños y adolescentes y les preguntaba, ¿qué prefieres? ¿El teléfono o tener un diálogo con tus papás? Y sorprendente, el teléfono ganó. Y cuando yo les preguntaba por qué el teléfono y no los papás, decía, es que comunicarme con mi papá es como aburrido. Los adolescentes, mis papás no me comprenden. Y los niños, ay, no. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo? Y eso nos llama a la reflexión. Porque cuando nuestros hijos prefieren el teléfono que hablar con los padres, entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra dinámica y nuestra estrategia de acercamiento con ellos. ¿Cuál es? ¿Qué podemos hacer para eso? Hablar con ellos, comunicarnos, que ellos se sientan importantes, salgan, hablen, comuníquense. A la hora de comer, cero teléfono en la mesa, ni para los adolescentes, ni para los adultos, ni para los niños. Hagan juego de mesa. Mm, Hagamos un acercamiento como antes, un poco donde las pantallas cero. Una hora sin pantalla en la casa puede ayudar muchísimo a mejorar la comunicación. Que ellos entiendan que conversar con los padres no es tan aburrido como ellos piensan. Puedes seguirme por todas mis redes que aquí se las estamos dejando. Esto es Reingeniería Familiar, Medicina para mi patria y para el mundo. Si transformamos a la familia, transformamos al mundo.